Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Ahora viene la segunda parte de este vídeo, esta especie de como de análisis en mayor profundidad, como digo, de una serie de películas. Vale, voy a hablaros ahora del Exorcista. Hablé bastante de esta película, tanto cuando hice el vídeo de la saga del Exorcista, como cuando comenté los elementos que tenían tanto el Exorcista como el Resplandor para causar terror, ambos de maneras diferentes, aunque con algunos paralelismos, pero de una manera absolutamente perfecta, cada una en su en sus diferentes formas de mostrar esos detalles en las películas, en las dos películas, para causar terror en el espectador. Vale. Bueno, pues algunas curiosidades, algunos elementos y algunos detalles que yo, por ejemplo, no sabía, otros sí, y otros simplemente, digamos que la perspectiva me ha cambiado un poco. Tanto esta, voy a hablar también ahora la siguiente del Resplandor. Me la dejo del Resplandor al final porque es de la que más tengo que hablar. Vale. William Peter Blatty, que es el escritor de la novela del Exorcista, aparece también en una escena en la que sale hablando precisamente con el director que aparece en la película, el director Burke, que aparece ahí, pues aparece William Peter Blatty hablando con él. Se ve un símbolo de la Warner detrás, precisamente porque la película está producida por la Warner. Vale. Cuando encuentra la figura, el padre Merrin, en Irak, del demonio Pazuzu, que no sabemos en la primera película que es Pazuzu, pensamos que es simplemente el diablo, en la segunda ya nos diría que es Pazuzu, que es un demonio acadio y babilónico de la cultura mesopotámica, es el demonio del viento. Cuando coge la figura de ese demonio, se ve como una especie como de viento que sale del lugar donde ha cogido la figura. Y luego ese viento también es el que aparece al final cuando se encuentra él enfrente de la figura de Pazuzu. Es un poco como enfrentar el mal contra el bien. Este va a ser tu futuro enfrentamiento con Pazuzu, ¿no? Vas a enfrentar al padre Merrin con el demonio de Pazuzu. Y el viento, que es el que representa al demonio, está siempre ahí. Por supuesto, el enfrentamiento que se ve con el perro blanco, que es la representación del bien, el perro negro, la representación del mal, el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Cuando se ve, pasamos de Irak, pasamos ya a Washington, se ve como la cámara va entrando por la ventana hacia la casa de Reagan. Es como una especie de entrada del demonio, el demonio del viento, entra a través del viento en la casa. Vale. Reagan hace una figura, como ella le gusta hacer como figuras y dibujos de animales y tal, y hace una figura extraña, bastante parecida al demonio de Pazuzu, ¿no? Así como con alas y tal. Y cuando se lo enseña a la madre dice, ¡aquí viene! Es como una referencia de aquí viene Pazuzu, va a entrar a nuestras vidas. De hecho, también, por ejemplo, cuando vemos la profanación que se ha hecho a una de las vírgenes dentro de una iglesia, que la han puesto así como pezones, como una especie de pene, y está pintada esa virgen de color naranja, al igual que esa figura. Ahí nos está diciendo que quien ha profanado esa figura es Reagan, estando poseída, por supuesto, por este demonio. Vale, el demonio entra, lo sabemos, a través de la Ouija, entra en esa casa y posee a Reagan a través de la Ouija. Cuando ella le dice a la madre que jugaba la Ouija, que hablaba con alguien llamado el Capitán Howdy. Capitán Howdy es como una abreviatura de bueno, no sé, cómo estás o algo de eso. ¿Cómo estás? Una presentación amable de una persona que no tiene buenas intenciones, un ser que no tiene buenas intenciones. Pero aparte también es una abreviatura de Howard. Howard es el padre de Reagan, el padre ausente de Reagan. Y se sabe porque enseguida, después de esa imagen, vemos una revista en la que se habla de la separación de su madre, que es actriz, y de su padre. Vale, aquí también hace referencia, esto sí que lo hablé también cuando comenté la película, hace referencia a que estas familias modernas que empezaban ya a divorciarse, la madre por un lado, el padre por otro, los hijos se encontraban solos sin el cariño de uno y de otro. El padre porque no estaba y la madre porque siempre está trabajando, sobre todo en un trabajo como actriz que le lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, pues al final los niños, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa crucial, es como que se sienten que les falta el cariño de sus progenitores. Esto puede utilizarlo alguien para entrar. ¿Qué mejor que alguien que tiene un nombre bastante parecido, que te puede recordar al de tu padre? Es como la figura paterna.
que está intentando entrar, hace que abras tu cuerpo, tu alma hacia esa figura paterna. Luego también está el elemento de las personas que conoce la madre, como que también se insinúa que tiene un pequeño lío con el director de la película. O sea, una madre soltera puede conocer a otra persona y esa otra persona que entra a la casa es un extraño que entra a la casa. Tú no sabes a quién dejas entrar en la casa. Dejas entrar a otro hombre, dejas entrar a otra figura que no es el padre de la niña y que puede ser una figura maligna, puede no tener buenas intenciones y puede cuando entre fijarse en la niña, que es una versión más joven de la madre. Entonces, ¿a quién vas a dejar entrar en tu casa? Tienes que tener mucho cuidado, porque el demonio siempre va a ir disfrazado, siempre va a ir como que tiene buenas intenciones, y tú no sabes a quién dejas entrar en la casa y lo que va a perjudicar y repercutir bueno, pues al seno de la familia que tú ya tienes formada. Aparte de eso, también tenemos que Regan es un adolescente. Entonces, en un principio, cuando se está un poco pues dejando entrever si puede ser algún elemento sobrenatural o si puede ser todo que esté en la mente de Regan, algo que le esté pasando, pues es como algo que va de forma gradual. O sea, Regan en un principio es una chiquilla adolescente que puede tener esa rebeldía precisamente por la edad que tiene y precisamente por no tener a sus progenitores cerca y sentir un poco esa falta de cariño y mostrarlo pues con esa rebeldía típica de los adolescentes. De ahí subimos el nivel a pensar que puede tener algún tipo de problema mental. Y esto se va dejando un poco entrever hasta que más adelante se van viendo ya esos elementos sobrenaturales que ya pues van diciendo, no, aquí hay algo que no es normal. También es una película que es un poco como la recuperación de la fe, la recuperación o sea, en la entrada, digamos, a la fe de esta familia, porque son católicos pero no practicantes, tanto la madre como la hija. Al final es un poco, pues digamos, abrazar la fe o recuperar la fe del padre Carras que la está perdiendo. El padre Carras es, aparte de sacerdote, psicólogo, aunque creo que también cuando estudian el sacerdocio también entra algo de psicología, entonces digamos que tiene como esa dualidad, ¿no? La psicología se puede combinar con la religión, pero también tiene elementos que la distancian de ella, entonces es un poco, pues como que ve esos dos puntos de vista, y luego también pues, la muerte de la madre, el que Dios ha permitido la muerte de mi madre, el sentirse mal consigo mismo porque ha dejado a la madre morir sola, porque la quería meter en un centro para ancianos porque no se quería ocupar de ella. Entonces es como esa pérdida de fe de decir, bueno, pues ya no creo tanto, me siento mal conmigo mismo, si tanto soy creyente en Dios, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué Dios me ha permitido hacer esto? ¿Por qué no me ha mandado ninguna señal? Es como una recuperación de la fe de un sacerdote que poco a poco parece que la está perdiendo. Pero bueno, no sé, ¿por qué he dicho esto? Me estaba yendo un poco por los cerros de Úbeda. Vale. Entonces, sí, como digo, va a la progresión, va de rebeldía a una enfermedad mental, de Regan, y que luego ya viene el tema de la posesión demoníaca. Luego, en la habitación de Regan hay un montón de dibujos, por ejemplo, de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, de cuentos, donde digamos que son como señales y advertencias hacia los niños. O sea, los cuentos, en realidad, el origen era a través de esas historias un poco enseñar elementos de la vida para que los niños pues tuvieran, no sé, un despertar hacia pues, cosas cotidianas que pudieran perjudicarlos, como si fueran avisos, como precaución para ellos. No confíes en nadie, no te fíes de las apariencias, no te fíes de aquel que tiene buenas palabras. Y esos cuentos también nos demuestran que el mal siempre viene disfrazado. De alguien amable, el lobo que se disfraza de abuela, la bruja que es amable y le da a los niños dulces y tal. Entonces es un poco la corrupción de la inocencia. La corrupción del lobo hacia Caperucita, de la bruja hacia Hansel y Gretel. Ella es una chica que es pura hasta que el diablo, disfrazado, como de este Capitán Howie, como era Capitán Howdy, no sé, es como que alguien amable, alguien semejante quizás a una figura paterna, va disfrazado de alguien bueno cuando es alguien malo con intenciones negativas, intenciones de corromper a Regan, de corromper la pureza. Bueno, también vemos, por ejemplo, un dibujo de un búho. Recordemos que el búho puede girar la cabeza a 360 grados, igual que Regan. Luego tenemos la medalla. El padre Carras, cuando sueña, ese sueño que tiene, que ve a la madre,
como se mete baja por las escaleras del metro, ve la medalla de San José cayendo. Esa misma medalla la hemos visto antes en Irak, que la encuentra el padre Merry. Esa medalla simboliza a San José cuidando del Hijo de Dios, cuidando de Jesucristo. Sería como una especie de que él, es como una especie de premeditación de que él va a cuidar también de Regan. O sea, si San José cuidó de la pureza de Jesucristo, ella va a cuidar de la pureza de Regan, que está desvalida. Es un poco como algo premeditado, es su destino. La medalla cayendo significa también que el destino de él va a ser cayendo. De hecho, que al final muere cuando cae por las escaleras, que él va a morir, va a ser su destino, él va a morir y va a caer por las escaleras. Las escaleras precisamente que baja la madre, él va a morir también en unas escaleras, él sigue a la madre que ya está muerta. Su destino es el mismo que el de la madre, el de morir, el de bajar las escaleras, como igual que cae la medalla, y que va a morir a través de ellas. A ver, son muchas cosas aquí. Bueno, otro detalle también, la enfermera que aparece al principio de la película es la madre real de Linda Blair, y el enfermero que aparece es un tipo que en la vida real, es un enfermero real, en la vida real era un asesino de homosexuales, asesinó a varios homosexuales y fue detenido por ello. En la vida real hubieron 9 muertes de maneras accidentales de personas implicadas en el rodaje y un incendio que quemó parte del material de lo que es rodado de la película. Luego, durante la escena de la hipnosis, Regan levanta el mismo brazo que la figura de Pazuzu. Objetos moviéndose. Los objetos moviéndose en la habitación, cuando ya se va viendo ya más los elementos sobrenaturales, pues bueno, simbolizan al viento, ¿no? El viento, el Pazuzu es el demonio del viento. De hecho, que luego se ve una escena de la calle en la que se está moviendo viento. O sea, Pazuzu está en todo momento representado en todos los lugares, de manera, como digo, subliminal, con esas imágenes a veces que aparecen, pero está en todos los lugares, incluso en el sueño del padre Carras, Pazuzu está interviniendo en ese sueño como para avisarle, diciendo, bueno, este va a ser tu destino, puedes huir de él, ¿no? Puedes elegir. Cuando gira la cabeza, Regan, es en alusión también a la muerte del director, Burke, el director que se supone que estaba saliendo con la madre y que ella lo sabía, dice, alguien me lo ha dicho, el que se lo ha dicho es el capitán Howdy, el que se lo ha dicho es Pazuzu. Entonces puede ser una forma de no me vas a robar a mi madre, ¿no? Voy a hacerte sufrir. Y de hecho que habla con la misma voz que este director. Luego, el padre Carras, hay una escena que aparece un mendigo que le pide ayuda y el padre Carras no le ayuda. Esto puede tener un doble significado, porque la iluminación de este mendigo parece que sea como la cara de Pazuzu, que se ve de forma subliminal en el fondo del plano, en algunas escenas. Puede ser que sea el Pazuzu que le esté diciendo ayúdame un poco para probarlo, para probar su fe, su benevolencia, o puede ser simplemente como un recordatorio, ¿no? Decir ayúdame, no he ayudado a este mendigo que resulta que era un monaguillo, que le dice he sido un monaguillo, como diciendo mira dónde he acabado siendo siervo de Dios, dónde puedes acabar tú siendo siervo de Dios. Y no ha ayudado a este mendigo igual que no ha ayudado a su madre. ¿Por qué va a tener que ayudar a Regan si ni siquiera la conoce? De hecho, que en ningún momento él habla con Regan. Siempre que se comunica con ella, el que habla es Pazuzu. Entonces, al final da su vida por una desconocida. A Pazuzu se le conoce por tener cabeza de león o perro y un cuerpo con alas, igual que como el dibujo que hizo esta chiquilla. Y la mezcla de varios animales. Igual que las representaciones de la posesión de Regan es como una representación de varios animales. Tenemos una de las escenas que ella ruge como un león, la cabeza que gira como un búho, que anda hacia atrás por las escaleras como una araña o que saca la lengua como si fuera una serpiente, por ejemplo. Luego también los dibujos que tiene Regan de muchos animales, pues también puede representar esa pasión que tiene ella por los animales y que eso utiliza precisamente Pazuzu para poder poseerla, ya que él es la mezcla de varios animales. También tiene un dibujo precisamente de un león alado que se parece bastante a lo que sería la figura representativa de Pazuzu. Luego también tiene una figura como de un montón de murciélagos volando que si la pones al revés se parece bastante a la figura que aparece al final cuando el padre Merrin llega en la casa, que es la que hace el póster, ¿no? En la que vemos esa luz que baja hacia abajo, un poco como que el diablo te está viendo, y va a ser ese enfrentamiento. Ahora el diablo está por encima, ha conseguido su poder, anclándose en esa habitación, en un lugar elevado, y el padre Carras, el bien, de momento está abajo, ¿no? El combate está a punto de empezar. Luego también la película, el tono va cambiando de tonos más claros, como más alegres, cada vez se va volviendo como más oscura, sobre todo
en la vestimenta de los personajes y sobre todo en el interior de la casa de ellos. La sombra en la ventana parece como una sombra, podría ser un homenaje a Hitchcock, a la sombra en la ventana de la madre de Norman Bates. En el hospital hay un letrero que se llama Tasukenet, que es en japonés, que se llama ayuda, ¿no? Es como que la palabra ayuda, ayuda del mendigo, ayuda en el hospital cuando va el padre Carras, es como que... y luego ayuda, que sale pues escrita, ¿no? La barriga de Reagan, es como una especie de que el espíritu de Reagan intenta pedir ayuda a Carras, es como que la palabra ayuda está persiguiendo a Carras todo el rato, ayuda, 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 ayúdanos. Vale, precisamente... esa fotografía impresionante del padre Merrin abajo de la casa con esa luz que va hacia abajo, ascendente, que es la que es el póster de la película, está basada en un cuadro que se llama El Imperio de las Luces de Magritte. Se ha inspirado en lo que es en la composición de esa escena. Bueno, al final, para que Pazuzu posea a Carras, tiene que haber dos elementos. La medalla de San Cristóbal que lleva Carras, que caiga al suelo, precisamente en el forcejeo, cae al suelo, y que Carras, digamos, que desarrolle violencia. Y al final Carras, cuando muere el padre Merrin, no sabe cómo enfrentarse a Reagan, es una persona que ya ha tenido su, digamos, una persona un poco contradictoria, ha tenido esa especie como de dudar de la fe, entonces al final se ve, es un ser humano, ¿no? Tiene sentimientos, entonces se ve abatido por las circunstancias y entonces combate a Reagan con lo único ya que le queda por combatir, a puñetazos. Él practica boxeo, entonces empieza a golpearla, la violencia ha entrado dentro de él. Es como diciendo, bueno, de tu fe que estaba tambaleándose, el diablo ha puesto a prueba tu fe, llega un momento que ya no sabes qué hacer, el padre Merrin, que era el que estaba sosteniendo tu fe, y el especialista en exorcismos ha muerto, ¿qué hago? ¿Cómo combato ese demonio? A partir de puñetazos. Pero es también, digamos, que un elemento que Carras utiliza a caso hecho para decir, dejo entrar al diablo en mí, me desprendo de la bondad y dejo entrar al diablo dentro de mí para quitárselo a Reagan, me sacrifico por esa niña, que entre en mí, que nada mejor que poseer para el diablo, que poseer a un sacerdote, para que la libere a ella. Y una vez me posee a mí, con mis últimas fuerzas, me lanzo por la ventana, muero, me sacrifico por ella. Y ese es el final de Padre Carras, que fue como predicho por el sueño que tuvo anteriormente. Cuando cae por las escaleras, hay al lado un escrito que pone Fat Pigs, que esto es tanto pues una forma despectiva de hablar de la policía, pero también alude a los cerdos. Entonces se supone que los demonios, cuando Dios iba a expulsarlos del paraíso, les dijo, mándanos a una piara de cerdos, en vez de expulsarnos al infierno, ¿no? Entonces los cerdos es algo como que se nombran constantemente en la película. Hay sonidos a veces como de una piara de cerdos, cuando están los fenómenos sobrenaturales, también dice la cerda de tu hija, se nombra bastante lo que es el tema de los cerdos. Y puede ser a lo mejor, o que sea casualidad y que simplemente esa pintada esté allí, en ese lugar, y no tenga nada que ver con la película, o sí que tenga que ver con la película, porque claro, el diablo, digamos que él dice somos, habla en plural, no habla en singular. El diablo son legión, somos muchos. Esto se habla mejor en la tercera película, que ya está dirigida por William Peter Blatty, que también escribió esa novela de Legión, ¿no? El diablo es muchos, está compuesto por un montón de demonios, pero a la vez es como si fuera el mismo, ¿no? Entonces es como que está en todos los lados, no es uno si somos muchos, pero una misma mente. Entonces es un poco como diciendo, bueno, pues te has enfrentado a no solamente un diablo, al diablo, sino a todo el conjunto de demonios que se encontraban dentro de Reagan, a esos cerdos. Bueno, vale, aquí ha acabado el tema del exorcista. Bueno, me quedaba también dos anotaciones de dos películas que hablaré así ligeramente. El gabinete del Dr. Caligari, primera película del expresionismo alemán. Bueno, pues digamos que sería como una metáfora del control tanto individual como el control de masas, que es lo que siempre han buscado los gobiernos en el pueblo. Y Nosferatu de Murnau sería como una metáfora también de la guerra, la destrucción, la enfermedad, la pestilencia, la muerte, todo representado por el conde Orlok, y que puede alcanzar a todo el mundo. Nadie se libra de la enfermedad, nadie se libra de la pestilencia, de la muerte, nadie se libra de los estragos de la guerra, sea de clase pobre o de clase alta. La clase pobre llegará antes que la clase alta, pero la clase alta también llegará. De hecho, que cuando llega el conde Orlok, ¿a quién llega a buscar? A una persona de la clase alta.
o medio alta en realidad, bueno, tampoco es que sea de la alta sociedad, pero al final esa pestilencia abarca a todos las personas. Entonces es un poco como esa representación de los estragos que puede hacer las guerras. Y bueno, ahora de la que más me voy a extender es hablando del El Resplandor. El Resplandor, ahí está. Es una película que se puede hablar y hablar y hablar y hablar y sacar ideas y sacar conclusiones y metáforas. Bueno, ciertas curiosidades. El hotel que vemos al principio, desde el cielo, es un hotel real, que es en el que se inspiró Stanley Kubrick para el hotel que iba a representar en El Resplandor. Es el Hotel Timberland Lodge. Es en el que se inspiró el Hotel Overlook. El Hotel Overlook se creó como en una maqueta gigante en un campo de aviación. Eso es lo que sería la fachada. Y luego los interiores fueron en estudio. Habitación 237. Vale, el 237, esto creo que también lo comenté. Sí, bueno, pero bueno, lo comento otra vez que tampoco está de más. Son los kilómetros de la Tierra a la Luna. Es un poco como ese elemento de Stanley Kubrick que está diciendo: yo fui el que hizo esa representación, ¿no? Cuando subió Neil Armstrong a la Luna, es como que todo era falso y todo fue como una filmación y que fue el responsable de esa filmación. De hecho que también el jersey de Dani Torres, que tiene Apolo 11, como el cohete que subió, o la composición de los planos de la alfombra cuando llega la pelota del padre, de Jack Torrance, hacia él, sería como una metáfora un poco, conforme está la composición, que es la misma que fue de cuando pues el cohete subió a la Luna, la misma composición de planos, de cómo el cohete como estaba puesto para subir a la Luna. Y esa pelota también que va llegando hacia Dani Torrance, pues también es como una metáfora del abuso sexual, el abuso de su padre, la pelota que va lanzándola hacia la chimenea, va penetrándola con violencia, que en este caso va hacia el niño, como si hubiera tenido abusos sexuales hacia el niño. De hecho que ya previamente Jack ha golpeado a su hijo, pero puede ser que haya algo más. De ahí a que ese resplandor que tiene sea como un modo de protección, que tiene, me llamo Tony y tal, un modo de protección, esa dualidad, como esa doble personalidad, para ocultar el trauma de una violación, ¿no? Yo tengo un amigo imaginario que es como una doble personalidad que está alejando de mi mente el trauma de la violación de mi padre, que podría ser, ya digo que todo esto son como metáforas. Vale, la madre, antes de llegar al hotel, Wendy está leyendo un libro que es El Guardián del Centeno. El Guardián del Centeno es un libro que trata sobre la pérdida de la inocencia. La pérdida de la inocencia. Wendy quiere proteger a su hijo para que su padre no le arrebate la inocencia. ¿Por qué? Porque ya pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Hubo una agresión? ¿Hubo algo más? No se sabe. Pero el miedo que tiene Wendy, que parece también un personaje un poco como muy infantil, eso a veces surge, y esta película tiene muchos elementos de dualidad, muchos reflejos con espejos, siempre vemos a las personas como reflejadas en espejo, vale, tiene mucha dualidad porque muchas veces cuando ocurre algún acto aberrante, pues intentamos borrarlo de nuestra mente y un poco como que nos desdibujamos, como que creamos, si no una doble personalidad, o sea, lo que sería con todos los nombres de la palabra, he logrado desviar mi mente en dos y tengo dos personalidades, pero sí digamos que un desdibujamiento de nuestra personalidad, infantilizándonos un poco, intentando olvidar ese trauma, ¿no? Entonces, el personaje de Wendy es como un personaje así que parece intentar olvidar un trauma, al igual que su hijo, con ese amigo imaginario llamado Tony. Podría ser que ella quizás supiera o intuyera el que su padre hubiera abusado de él, por lo tanto está leyendo la pérdida esta del guardián del centeno para intentar preservar la inocencia de su hijo. La sangre que aparece en ese famoso ascensor, la sangre simbolizaría quizás la violencia en la cual ha estado construido el Hotel Overlook. Ha estado construido encima de un lugar donde se han masacrado indios, donde había un cementerio indio, donde han matado a nativos indígenas. Durante todo el hotel vemos símbolos de lo que son los nativos estadounidenses, símbolos indígenas, durante todo el hotel, y entonces se ha levantado sobre un lugar donde han habido un genocidio sobre los nativos y donde también ha habido, los colonos también se asentaron en aquel lugar,
sufrieron la fiebre de las cabañas, también quizás en alusión a lo que le sucede a Jack Torrance. Al estar solo, va perdiendo la cabeza, la soledad hace que, bueno, pues acabaran perturbándose y empezaran a matarse unos a otros, incluso tuvieran prácticas caníbales, al faltarles la comida incluso se mataran y se alimentaran de carne humana. Entonces está construido encima del lugar donde ha habido mucha violencia y esa sangre simboliza la violencia que ha habido y que habrá siempre en este hotel. Luego, la escena, por ejemplo, en la que está al principio Dani, que está Dick Halloran acompañando a la familia, enseñándole las estancias, hay un par de escenas en las que se ve una pila de cuchillos que en el plano están justo encima de la cabeza de Dani. ¿Esto qué significa? La vida de Dani corre peligro. Desde que ha entrado al hotel, la vida de este niño corre peligro. Luego, a él le llaman Doc, por el tema de los dibujos animados, de la Warner, del Doc, de los bigotes que dispara, le llaman Doc, porque dicen que se parece y tal. Pero también puede ser en alusión, quizás esto ya sería un poco en la novela de Stephen King, en alusión a cómo luego le llamarían en la siguiente novela, en el Doctor Sueño, a él, Doctor Sueño, por las habilidades que tiene Danny Torrance con ese don, con ese resplandor. Vale. El laberinto, que está en el exterior del hotel, es muy parecido al laberinto de Creta. Tiene la misma forma que el laberinto de Creta. Entonces este es el laberinto en el que Teseo, en la mitología griega, se enfrentó al Minotauro. Aquí el Minotauro sería representado por el padre, por Jack Torrance, y Teseo sería representado por el niño, que al final va huyendo dentro del laberinto. El introducirse en un laberinto también es un símbolo de afrontar los demonios, afrontar tus miedos, afrontar el miedo a su padre, a Jack Torrance enfrentándose con él. Y también utiliza esto de ir andando hacia atrás, va primero por delante y luego va pisando las huellas hacia atrás. Es un truco que tenían precisamente los nativos americanos para que no siguieran su rastro. O sea, el tema de los nativos americanos y del genocidio que se utilizó hacia ellos está presente en toda la película. Luego también hay un elemento de figura dentro de lo que es ese plano cenital que se ve de este laberinto, que forma como la forma de un cerebro. Es como el cerebro, como la mente de Jack. La mente de Jack es un laberinto, simboliza ese laberinto. Igual que el hotel está formado como si fuera un laberinto, o sea, son un montón de pasillos, un montón de estancias imposibles, hay lugares que pasas y que luego vuelves pero ya no están, habitaciones que cambian, ventanas donde no deberían estar, es todo como un laberinto. El hotel es el laberinto que simboliza el laberinto de fuera, y el laberinto simboliza tanto el hotel como el laberinto de fuera a la mente de Jack. Es como un laberinto de locura, su mente. Luego también se ve precisamente en la corbata de Jack, se ve como un patrón que parece un laberinto, e incluso en las alfombras es como el patrón laberíntico que tiene lo que es el patrón de las alfombras. Los dibujos parecen como si fuera un laberinto. Por cierto, también las líneas que están puestas de forma así como diagonal, son líneas inclinadas, están prácticamente por toda la película, en todos los encuadres. ¿Qué es lo que hacen estas líneas inclinadas? Hacen que lo que es la imagen sea como incómoda al espectador. O sea, las líneas rectas serían como comodidad, las líneas inclinadas serían un poco como desconcertar al espectador. Por eso se ve en la imagen esta que es como subliminal, así de repente se ven tantas líneas inclinadas, las niñas que están muertas, las gemelas, están las dos inclinadas, el hacha está inclinada, la silla está puesta de una manera que no debería estar, una manera totalmente antinatural, y está inclinada. Son líneas inclinadas que hacen que la fotografía, la composición sea perfecta, pero a la vez sea como extraña. Y más extraña todavía es con pues el elemento, como digo, extraño de la silla, que parece que esté puesto así, acaso hecho, esa postura, y que te la ponen en un segundo, y hace que la mente luego se quede pensando en aquello que ha visto y componga esas imágenes tan extrañas y aberrantes en el subconsciente. Vale, una escena que sería como de ritmo visual, y esto también se ve en el patrón, por ejemplo, de sonido, cuando va con el triciclo por todo el edificio, va habiendo un patrón discordante en el sonido cuando va de las alfombras, lo que es al suelo sin alfombra. Entonces, con las alfombras se apaga el sonido y en el suelo se oye ya el sonido de nuevo. Y es como un patrón rítmico, pero totalmente arrítmico a la vez. Es como un ritmo sin ritmo, que de nuevo sirve para desasosegar al espectador. Igual como cuando rompe el eje de lo que es de
del plano en la escena en la que está Jack Torrance hablando con este sirviente, con Delbert Grady en el aseo. Luego tenemos otra escena también con un ritmo, en este caso no sonoro, sino visual, es el de las gemelas. Cuando aparecen las dos gemelas por primera vez a Dani, cambiamos la escena y aparece Jack Torrance entrando en una habitación, pero aparecen dos mujeres adultas que son prácticamente casi iguales, no sabemos si son gemelas porque aparecen muy rápido, y Jack se queda mirándolas, ¿no? Es un poco una alegoría de que Jack y su hijo son como si fueran la misma persona. El niño ve dos niñas, el adulto ve dos adultas, pero al final es como que Jack y su hijo prácticamente serían como una representación del mismo personaje. En el bar, la botella que tiene delante, que es la que está bebiendo Jack Torrance, es Jack Daniels, Jack y Danny. Es como que al final, si Danny sufre los abusos del padre, se puede convertir el día de mañana en alguien como el padre. Ser como el mismo personaje. De hecho, que en el Doctor Sueño también es un alcohólico, al igual que el padre, pero al final logra redimirse, cosa que el padre no. Logra abrazar la luz, mientras que el padre siempre ha abrazado la oscuridad. Pero aparte, la escena que hemos visto antes también le da como un ritmo visual. Dos gemelas, dos adultas de niñas, luego las dos adultas y tal. Al principio, en la escena en la que está hablando Jack Torrance con el gerente del hotel, que por cierto hay una ventana detrás que no tendría que estar, pero se ve una foto antigua al lado de Jack. Entonces cuando la imagen desaparece es como una alegoría a lo que veremos al final de la película, ya que está relacionado con una de las fotos antiguas que hay en el hotel. Después, las escenas también de las gemelas, las dos gemelas están vestidas de azul, igual que el niño está todo el rato vestido de azul. Si vemos, durante toda la película Jack está vestido de verde. Verde simboliza un poco como la tranquilidad, aquí no pasa nada, hay escenas en las que hay una iluminación y un decorado con tonos verdosos, aquí no pasa absolutamente nada, pero algo puede pasar. Cuando llegas a los colores rojos es cuando se desata la violencia que se incita en la conversación que tiene Jack Torrance con Delbert Grady en el aseo, que tiene totalmente lo que son como paneles rojos, es totalmente como una combinación entre rojo y blanco que hacen resaltar más el color rojo. Y luego ya cuando cambia la chaqueta roja es cuando ya se desata toda la violencia en el personaje de Jack. Los colores tienen mucha importancia. Entonces, el color azul también simboliza tranquilidad, paz. De hecho, que la escena en que más paz tiene Jack es cuando está con un jersey azul hablando con el niño, pero si vemos, las niñas van de azul. Y detrás hay un letrero que pone la palabra Monarch. Monarch era como una especie de proyecto de control mental que jugaba con la dualidad de las personas. La dualidad que también se ve reflejada en los espejos. Cada vez que Jack habla con un espíritu, está como reflejado lo que es hay un espejo siempre al lado y está como reflejado Jack en ese espejo, como si estuviera hablando en realidad consigo mismo. ¿Realmente hay espíritus o realmente estás hablando con tu subconsciente? Entonces, el tema de esa dualidad era aprovechado, o sea, crear en una persona, para controlarla mentalmente, un desdoblamiento de personalidad, crear una personalidad dentro de la suya para poder dominar a la persona. Entonces siempre estaba esa dualidad, los espejos, las gemelas, dos personalidades, está enfocado en el color azul, que era el color que tenían, pues digamos, como representación esta especie como de estudio sobre el control mental que tenían estos de Monarch. Entonces el niño va vestido de azul, como que quieren controlarlo. Jack o el hotel quieren controlar al niño. O también simboliza quizás esa dualidad, esa doble personalidad. Él habla con otro llamado Tony, que en el libro de Stephen King sería como su yo del futuro, que le está avisando de los peligros, ya que tiene ese poder del resplandor, habla con su yo del pasado, o bien esa doble personalidad que está generando ese otro yo, que está intentando pues eliminar de su mente que le ha pasado algo grotesco con su padre. La violencia en el tema masculino está presente en toda la película. Vemos cuando Jack rompe la puerta atacando a Wendy, está rompiéndola con un hacha, símbolo fálico, símbolo de agresión sexual hacia ella. También hay un símbolo fálico pues, en lo que es en una de las paredes, que es como si fuera como un pez así alargado, lo que sea, cuando precisamente le está golpeando la puerta. Un poco dominación masculina hacia la mujer o hacia el niño. Cuando se ve la escena que Jack se está mirando de forma cenital en la maqueta de ese laberinto, lo que se ve justamente en conjunto cuando van caminando
tanto Danny con Wendy por el laberinto, es como que Jack los está mirando desde un punto de vista superior. Él es superior a ellos dos, es como si quisiera dominarlos. Y cuando se va, se ve la imagen como superpuesta de Danny y Wendy en el interior del cuerpo de Jack, como que están atrapadas dentro del cuerpo de Jack. Él los quiere atrapar, los quiere dominar. Bueno, la silla, hay muchas escenas que tienen muchos simbolismos que lo puedes sacar, puedes sacarle un significado u otro, ahí está la magia de la película. La escena en la que Jack está sentado, una de las escenas en la que está sentado en la máquina de escribir, hay una silla que es grande, en la que está Jack, y otra que está puesta al final, que se ve pequeña. O sea, dos personalidades en Jack, una personalidad grande y otra escondida dentro de él, detrás la silla, personalidad oscura que está dentro de él, que aún es pequeña, pero que puede hacerse grande y que puede surgir. Luego Jack, precisamente, las palabras que le dice cuando está en la habitación, hablando con Danny, le dice: siempre estaremos aquí, siempre nos quedaremos aquí para siempre. Es una palabra que también le ha dicho antes a Danny las gemelas. Es decir, Jack, poco a poco, cada vez está más influido por el hotel. Y eso de quedarse siempre ahí significa matarlos, y sus espíritus se quedarán también siempre en el hotel junto a los demás espíritus. Vale. Tanto el ascensor, por ejemplo, como las... parecen como ojos. El ascensor tiene ojos, o sea, dos paneles arriba que parecen como dos ojos. Y están justo detrás de donde Jack está escribiendo. Entonces parece como que está el hotel observándolo, como que está mirando cada movimiento de Jack y, por supuesto, observando también a Wendy y a Danny, pero sobre todo a Jack, que es la herramienta que van a utilizar para acabar con Danny y con Wendy, ya que Danny no se deja, digamos, no se deja manipular por esos espíritus del hotel. Danny no se deja manipular por el hotel, siempre busca la luz. Sin embargo, Jack Torrance sí se deja manipular, es en realidad más débil que Danny. Bueno, ese salón dorado donde entra y se ve pues toda la escena del baile y tal, tiene como forma, la planificación es como la forma de un ataúd. Y precisamente todos los que están en ese baile son personas que ya han muerto, son espíritus de personas que han muerto, por lo tanto es como un ataúd lleno de muertos. De hecho, que en ese baile se encuentra, o sea, en esa escena y sentada, está la hija del propio Stanley Kubrick, que es Vivian Kubrick, que siempre estaba ayudándole en los rodajes, y bueno, pues se sentó ahí y pues ahí se quedó, y como una anécdota. Luego también vemos a la mujer que luego aparece en esa habitación 237, que abraza a Jack, pero luego se convierte como en una especie de vieja, así como con costras y tal, una escena realmente aberrante. Pues también está en esa escena, o sea, era una de las mujeres que estaban hospedándose en ese hotel y que ya está muerta. Por cierto, cuando aparece en lo que es en la habitación, que sale de la bañera aparece como en un lugar elevado, como si fuera un altar, o sea, como si fuera una mujer que hubiera sido sacrificada en algún tipo de altar cuando sale de la bañera. Luego, vale. El tema del alcoholismo, o sea, cuando comienza Jack a volverse cada vez más violento es cuando entra a esa sala de habitación dorada y le pide al camarero una copa. No, primero dice: vendería mi alma por una copa, vendería mi alma por una copa que después tiene, por supuesto, le ofrecen la copa. Es como el camino ya a la decadencia, a la violencia. O sea, haría cualquier cosa por una copa. El vicio, la adicción, hace que me convierta en un monstruo, en una persona que en realidad no soy. O que libere a la persona que realmente llevo dentro, esa violencia que llevo dentro, esa parte oscura. Luego, al principio, cuando Jack está hablando con el director del hotel, el gerente, le dice que no ha oído nada sobre los asesinatos de este Charles Grady, con las niñas y tal. Pero luego, cuando está hablando con el camarero, le dice: sí, usted es Charles Grady y tal, no sé qué, usted mató a las hijas. ¿Cómo lo sabía? Bueno, pues que previamente vemos un libro como de recortes, de sucesos que han pasado en el hotel. Y uno de esos sucesos, precisamente, ahí es donde él se entera del asesinato de esas niñas, ahí es donde ve las imágenes y ve la cara de este hombre, y por eso sabe que es el camarero, este Charles Grady. Bueno, tema también de la alta aristocracia. En todo momento vemos que los encuadres de Kubrick, por supuesto, son perfectos, la fotografía es realmente impresionante, pero hay muchas figuras que forman como si fueran
triángulos, como si fueran pirámides. La pirámide es un símbolo de las logias, esas como si fueran esas hermandades ocultas que dominan al mundo en la oscuridad y tal, y tantas teorías conspiranoicas a través de ello. Entonces puede ser de que toda esa gente que él ve en esa sala, que eran personas que han muerto y que pues estaban en el hotel, fueran gente de esa alta sociedad que corrompieran a personas de, bueno, pues de personas de clase media, como Jack Torrance. Es como un poco, si quieres pertenecer a esta gran... a los que estamos por encima del mundo, a los que lo dominamos todo, a esta gran alta sociedad, a esta logia, si tú, un don nadie, quieres pertenecer a nosotros, tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Él siempre está como por debajo de esas zonas triangulares que simbolizan esa logia, esa alta sociedad a la que él quiere llegar, a la que él quiere, alcanzar, ser famoso, ¿no? Entonces, mediante falsas promesas, hacen que esas personas hagan lo que ellos quieran que hagan. O sea, al final te prometemos fama, te prometemos que seas un escritor de éxito, cosa que es lo que él quiere, por ejemplo. Vas a ser uno de nosotros, vas a estar en lo más alto, pero tienes que vender tu alma al diablo, vender tu alma como por esa copa de alcohol, vender para ser como nosotros, hacer lo que nosotros te digamos, sea lo que sea, como Dios le dijo también a Abraham que matara a su hijo primogénito, pues esto es lo mismo, tienes que hacer lo que sea, vender tu alma a nosotros, al diablo, por decirlo de alguna manera, para poder ser como nosotros, ¿no? Esa alta sociedad, esa crítica, como digo, al capitalismo que se veía también en Poltergeist. Hacemos lo que sea con tal de igual por muy aberrante que sea, construir aquí encima de un cementerio, lo que sea con tal de triunfar, de tener poder, de tener dinero, de llegar a lo más alto. Y utilizan esas altas sociedades a las personas de personas de clase media que no están a ese nivel aristocrático para que hagan lo que ellos quieran que hagan. Una especie de dominación, como el proyecto Monarch. Te dominamos, sacamos de ti lo peor, tu parte más oscura y te dominamos. Dick Halloran cuando muere, cuando llega al hotel porque siente que Dani necesita ayuda, pues muere precisamente, están todas las luces apagadas, pero muere justo debajo del único candelabro que tiene luz. Él tiene el resplandor, pues muere bajo el único resplandor que hay en ese lugar. Para la nieve, como utilizaron nieve artificial, y es una mezcla de sal y poliestireno, utilizaron. Luego, la teoría del hombre ese disfrazado de oso que está arrodillado, parece que le está haciendo una felación a otra persona, podría ser una teoría que representara, parece un oso o un perro, pero bueno, supongamos que es un oso, el oso representa la URSS. La URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos siempre han estado como compitiendo, sobre todo en aquella época, a ver quién era la nación más poderosa, y es un poco como que ese capitalismo, ese poder imperialista de Estados Unidos es como decir, arrodíllate a la otra nación poderosa, te vas a arrodillar, me vas a hacer una felación, yo estoy por encima de ti. El tema final, al final, por ejemplo, cuando Jack se pierde buscando a Dani en el laberinto, es como que al final se pierde en su propia mente, se pierde en su propia locura. Sería un poco, digamos, una explicación, ¿no?, metafórica de ese final. Cuando se escribe siempre, cuando ve Wendy lo que ha escrito su marido, que siempre escribe lo mismo, una y otra vez, que por cierto lo escribió una secretaria de Stanley Kubrick, lo hizo hacer todo a mano, igual que hizo a Jack golpear la puerta con el hacha, una puerta de verdad, él había sido bombero, por lo tanto él podía hacerlo, y le hizo repetir esa escena una y otra vez, romper ahí una puerta y otra, pues escribió eso, y cuando la está viendo Wendy, vemos como desde el punto de vista de la máquina de escribir, ¿no? Entonces vemos una persona que se encuentra en un plano elevado, pero que tiene miedo de lo que se encuentra en un plano más bajo. Y esto es algo curioso, que encima es una máquina de escribir, pero simboliza la locura de Jack. Aparte de cuando Jack mete la mano, cuando rompe la puerta con el hacha y mete la mano para abrir la puerta, el cuchillo que lleva Wendy que le corta la mano, pues la mano con ese cuchillo es la de Stanley Kubrick, ¿no? También otra curiosidad. Bueno, ese final tan polémico que tiene, de la fotografía que aparece al final, bueno, esa fotografía, el encuadre que tiene,
Jack parece el demonio Baphomet. El demonio Baphomet sugiere la dualidad, sugiere que tanto lo que está arriba como lo que está abajo es igual. O sea, el bien y el mal están equilibrados y una cosa es igual que la otra, por lo tanto puede cambiar. El bien se puede volver mal, el mal se puede volver bien. Lo de arriba se puede volver abajo y lo de abajo se puede volver arriba. Entonces, tanto Dani como Jack están inducidos por esa maldad del hotel, pero Dani ha escogido la luz, ha escogido el bien, el resplandor. Sin embargo, Jack ha escogido la oscuridad, ha escogido servirse a esos espectros. Y entonces, bueno, pues es como esa moneda de dos caras. Al final, también podríamos verlo como algo realista, quitando todo el tema fantasmagórico, que podría estar perfectamente en la cabeza del personaje de Jack Torrance, en una, digamos, crítica a la adicción. Stephen King era adicto al alcohol, entonces es como que una adicción, como ya sea las drogas o el alcohol, como en el caso de Jack Torrance, vendo mi alma por un trago, saca lo peor de ti mismo, tu lado más oscuro, te convierte en un monstruo, en una persona que no eres. Capaz de hacer cualquier cosa que de manera normal no harías, cualquier acto aberrante lo harías por el alcohol. Él vende su alma por una copa, él ya empieza ya a beber, empieza a desatarse lo peor de sí mismo. La familia es como una especie de losa que está irrumpiendo, pues tanto por un lado su paso a la fama, al éxito, como también le está impidiendo pues el que él pueda llevar a cabo su adicción, ¿no? Es como una losa que no te permite pues tener la adicción que tu cuerpo desea tener o llegar a la fama. Entonces está eliminando esa losa para llegar a lo más alto, a esa fama prometida por esa alta sociedad que representa esos espectros del hotel, como a la adicción que él está llevando y que, bueno, pues es como ese impedimento, esa losa que tienes delante, que es la familia de la que te tienes que deshacer. También sería un poco esa alegoría. Pero aquí... bueno, también, otra cosa también, el tema de que Jack, cuando escribe eso de siempre lo mismo, de no mucho trabajar y no jugar, hacen de Jack un tipo aburrido, una y otra vez, demuestran varias cosas. Una, Jack Torrance no tiene talento como escritor, es un vago, que no hace nada todo el día, está ahí siempre con la pelotica para aquí y para allá, y cuando escribe, siempre escribe lo mismo, porque... y aparte, bueno, por supuesto, el descenso a la locura que tiene. Entonces, claro, una persona sin talento que quiere llegar a lo más alto, tiene que hacer al final un pacto. Es como que esos espíritus, sí, vas a ser como nosotros, vas a llegar a lo más alto, pero vende tu alma a nosotros. Vende tu alma por una copa, vende tu alma por el éxito. Te daremos el éxito sin que tengas ningún tipo de talento y aunque seas un vago, pero a cambio haz algo aberrante por nosotros. Demuéstranos hasta dónde eres capaz de llegar. El final que explica Stanley Kubrick, el propio Stanley Kubrick, es un ciclo de reencarnación maligno. Es decir, que Jack en realidad es una reencarnación del antiguo conserje del año 1921. La representación que tiene el año que vemos en lo que es en la película, la foto es del 4 de julio de 1921, perdón. 4 de julio es el día de la independencia. El día de la independencia de un país que ha surgido a través de la violencia. Ya te está diciendo de que el hotel está levantado a través de la encima de lo que es la violencia, igual que Estados Unidos ha levantado a través de la violencia. Pero que la violencia es cíclica y que está en todos los lugares. Es decir, vemos la máquina de escribir de Jack, que es una máquina llamada Eagle, Águila, que es una máquina de escribir alemana que utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial los nazis. Águila era un símbolo de los nazis, un águila, al igual que es el símbolo, el águila de cabeza blanca, de los Estados Unidos. Ambos países han cometido grandes genocidios, Estados Unidos con los indígenas, los nazis con los judíos, es decir, y en diferentes épocas. La violencia está en todos los lugares y en todas las épocas, es cíclica. Entonces es como una representación de esa violencia. Entonces esa foto, digamos que sería el hotel, si representa la violencia, sería como un ciclo de violencia que cada cierto tiempo se repetiría. Si vemos al principio, el gerente del hotel le dice que el antiguo conserje, Charles Grady, ha matado a sus dos hijas, una de 10 años y una de 8 años. Pero las niñas que ve Dani, las niñas muertas, son dos gemelas, no son una niña de 8 y una niña de 10 años. Y cuando habla en el aseo con Jack Nicholson, este camarero que él dice, no, eres Charles Grady, le dice, soy Delbert Grady, no Charles Grady, Delbert Grady.
Es decir, en el año 1921 había un tipo llamado Delbert Grady, y ese es su espíritu, que era padre de 2 gemelas y mató a esas 2 gemelas. En los años 70, Charles Grady era una reencarnación de Delbert Grady, que también tenía 2 hijas, en este caso no eran gemelas, y al igual que Delbert Grady, al ser una reencarnación, mató a esas 2 niñas. En el año 21 también, el conserje estaba interpretado, o sea, es Jack, no sabemos el nombre, pero es el personaje que vemos en la foto de Jack. Pero no es el mismo Jack que Jack Torrance. Sin Jack Torrance es la reencarnación de ese conserje, que no sabemos cuál era su nombre, pero bueno, ese conserje no se dice, pero también cometería algún tipo de acto aberrante. Igual, pues mató también, igual tenía una mujer y un hijo y también los mató. Porque el patrón parece que se repite. Delbert Grady mató a sus 2 hijas y Charles Grady también mató a sus 2 hijas. Puede ser que ese conserje también tuviera mujer e hijo y los matara, y como la reencarnación es Jack Torrance, tiene también una mujer, tiene un hijo y también los matara. Las reencarnaciones de aquellas personas que estaban y que cometieron crímenes en el año 1921, esa alta sociedad de 1921, todos aquellos que en el 1921 habitaban en el hotel, una vez muertos, aunque hubieran muerto años más tarde, sus espíritus quedaron encerrados en el hotel. Todos aquellos que quizás cometieron actos criminales, actos aberrantes, puesto que el hotel, digamos que se alimenta de la maldad, se alimenta de la violencia. Por eso el espíritu de Dick Halloran no quedó atrapado en el hotel, y el espíritu de Danny Torrance en el Doctor Sueño al final tampoco queda atrapado en el hotel, aunque intentan también seducirlo para que sea uno de ellos. Entonces, al final, todas esas personas de esa alta aristocracia que estaban en el año 1921 en esa foto, son personas que han cometido crímenes, ya sea en el hotel o fuera, pero que, por ser crímenes violentos, han acabado todos en el hotel. Todos sus espíritus han acabado en el lugar que está sentado encima de la violencia. Entonces, al final, para que vuelva a repetirse la violencia una vez más en el hotel, cada cierto tiempo se reencarnará a alguien en alguna de las personas del hotel que ha cometido algún crimen, y esa reencarnación será atraída hacia el hotel, donde volverá a cometer otro acto aberrante. Por eso cuando Jack le dice usted al antiguo conserje, le dice no, usted siempre ha sido el conserje, porque lo confunde con el conserje del año 1921, ya que ahí están los espíritus de las personas que estaban ese año allí y que habían cometido algún tipo de homicidio, de crimen o de asesinato. Entonces, y eso seguirá pasando. El día de mañana pues habrá otra reencarnación de Delbert Grady o de Jack Torrance. Puede que incluso a lo mejor, debido a que los apellidos son iguales, Delbert Grady, Charles Grady, no sabemos el nombre ni el apellido de ese antiguo conserje con la cara de Jack Nicholson, pero a lo mejor son reencarnaciones, pero también son antepasados, por eso tienen el mismo apellido, puede ser. Pero al final, pues irán esas reencarnaciones regresando al hotel, de alguna manera u otra, para cometer homicidios, cometer asesinatos, cometer crímenes. Igual incluso el gerente es sabido de todo esto, a lo mejor también es algún antepasado, o es alguna reencarnación de alguien del hotel, que es el encargado quizás cada cierto tiempo, digo yo, no lo sé, de pues enviar a estas reencarnaciones, a traerlas, ¿no? Y enviarlas hacia el hotel, para que ese ciclo de violencia jamás termine en el hotel Overlook. Entonces es algo que, bueno, es la propia explicación de Kubrick. Yo siempre he pensado, pues eso, cuando decían el conserje siempre ha sido usted el vigilante, tal, no sé qué, pues yo pensaba eso de que en realidad la figura fantasmal, como el mundo de los fantasmas es irracional, es diferente a nosotros, el espacio-tiempo cambia, por eso es todo cambiante en el hotel. Bueno, pues yo pensaba que la figura del conserje, bueno, pues siempre iba cambiando, ¿no? La figura del fantasma que hay en el hotel, al final, pues el conserje siempre sería el asesino, ¿no? Un asesino que mata. Cuando llega al hotel, el que sea conserje siempre matará, siempre será asesino, y una vez muera ya, pasará a formar parte, a ser uno de los espíritus del hotel. Pero cuando llegue otra persona, otro nuevo conserje, pues la cara de ese conserje será la que ha tenido siempre lo que es el conserje desde los años 20. Es como que cambiará, como si fuera una especie de relevo, ¿no? De relevo. Es como el que al final el Jack Nicholson, por ejemplo, es el nuevo conserje, por lo tanto la cara del conserje antiguo cambiaría a la de Jack Nicholson, porque es la representación del conserje. Cuando el conserje sea otro, pues la cara de ese conserje de los años 20 también cambiará,
Pues porque habrá un relevo y el conserje como que no tiene una figura predeterminada, siempre es el que llegue nuevo y es como si hubiera sido siempre. Era la teoría que tenía yo, pero esta es la teoría de Kubrick, que es la buena, es la verdadera. Pero se pueden sacar un montón de elementos, incluso también de lo que dice Stanley Kubrick, porque lo deja abierto a ello. También cuando lo vemos en la foto, ¿qué hace un conserje? Rodeado de tanta gente rica en esa fiesta y encima lo tienen como si fuera en primer lugar, como si lo estuvieran celebrando algo y él fuera la persona más importante. Precisamente lo mismo, esa alta sociedad a lo mejor lo ha manipulado, lo ha utilizado para que cometa algún crimen por diversión, por lo que sea, por sentirse superior a él, para que él pertenezca a esa alta sociedad. Y él ha vendido su alma al diablo, a esa alta sociedad, ha cometido ese crimen para poder pertenecer a ellos y ser uno más de ellos. Lo mismo que le ha pasado a Jack Torrance, porque en realidad esa es la reencarnación. Cuando muere Jack Torrance, al igual que cuando muere Charles Grady, sus espíritus quedan en el hotel, pero sus espíritus en realidad son el de Delbert Grady y el de ese antiguo conserje que había en el año 21. Porque en realidad Jack Torrance o Charles Grady no tenían espíritus particulares, sus espíritus eran el de Delbert Grady y el de ese conserje del año 21. Entonces aquí queda todo como muy cuadrado. A ver qué más hay. Luego tenemos el número 42, también es algo que se repite en la película. En la ropa de Dani también está puesto el número 42. Hay un programa en la tele que se verá en la serie de verano del 42. La tele no tiene el cable puesto, lo cual te da esa idea del lugar fantasmagórico y sobrenatural. El número de coches que hay en el aparcamiento cuando llega al principio a hacer la entrevista o cuando llega con la familia son 42 coches. Luego en el año 42, que puede ser por esto, fueron cuando los nazis empezaron a exterminar a los judíos, ese genocidio de los nazis. Y ya está, estos eran los elementos que quería comentar, tanto de estas películas, las que más han sido pues, El Exorcista y esta del Resplandor, sobre todo porque son muchos detalles. Algunos los conocía, otros no, otros yo tenía mis propias ideas y en otro he conocido ideas nuevas, pero a la vez de esas ideas nuevas siempre surgen ideas propias. Pero me parece pues fascinante que después de tantos años aún se puedan hablar de todas estas películas, y hay muchas más. También se puede hablar también de la utilización, por ejemplo, en La Cosa, de los colores. Lo comenté cuando hablé de La Cosa. Cuando son colores así azulados y claros es cuando se está seguro, cuando son colores amarillentos y rojos es cuando va a venir la violencia, etcétera. Al final de La Cosa, que me parece espectacular, que es lo que sucederá, es ambiguo, ese juego que tiene de ajedrez con la computadora, como ese juego luego de esa lucha que va a tener con esa entidad alienígena, que queda una ficha blanca y una negra, como al final ellos dos, como dos fichas de ajedrez, el blanco y el negro. Se pueden hablar de un montón de películas. Yo prácticamente hablo de todos estos detalles cuando comento estas películas, pero hay cosas que no sabía de las que he comentado, pues ni de La Semilla del Diablo, ni del Resplandor, ni del Exorcista, y bueno, pues he querido comentarlas y aportando también un poco mi punto de vista. Además de detalles que me he ido dando cuenta en otras películas, detalles a lo mejor pequeños, pero que me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo, sobre todo cuando vas aportando más conocimientos pues con el punto de vista de gente experta en lo que es dirección cinematográfica, etcétera. Pero bueno, no me alargo más, que me carga un vídeo ya este lleva ya 1 hora, el otro media, pues 1 hora y media de vídeo, pero es que merecía la pena. En fin, espero que os hayan gustado los vídeos. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.